No quedó nada para decir. No, primero, bueno, muchas gracias por poder encontrarnos hoy, muchas gracias al centro. Por favor. Y a todas y a todos los que estamos aquí para charlar un rato y para cambiar unas ideas. Yo me gustaría, si les parece bien, hacer una exposición no muy larga para después rápidamente poder escucharnos todos y ver si podemos contestar alguna pregunta o escuchar alguna inquietud distinta. Sin duda es un momento que tiene una mezcla de sentimientos. Por un lado, hay un sentimiento, creo, en todos nosotros de profunda tristeza, porque mientras haya una compañera, un compañero detenido sin condena o detenido en causas injustas, creo que no hay nada para festejar en la Argentina. La democracia argentina no merece a esta altura de las cosas que haya presos políticos perseguidos. Y me parece que no hay que ponerle nombres porque son todos. También son los sindicalistas que están detenidos, también son los empresarios que están detenidos sin condena y por supuesto las compañeras y compañeros dirigentes políticos y sociales que están detenidos. Pero al mismo tiempo de esta tristeza, miren lo que pasa, tenemos la posibilidad de encontrarnos, de mirarnos a la cara, de compartir los momentos de angustia, pero también de compartir los sueños. Porque me parece que lo más importante de esta etapa es que hemos demostrado que ni con cárcel, ni con persecución, ni con el intento de proscripción a Cristina vamos a dejar que nos doblen ni que nos rompan. Ni que nos rompan, ni que nos doblen tampoco. Y entonces eso es un motivo de profunda felicidad colectiva, compartida, de los tiempos que vienen. Porque, para empezar, quiero decirles una cosa, no hay ninguna chance que nosotros no ganemos las elecciones del 2019. Tenemos que estar muy convencidos. Muy convencidos de esto. Cuando planteamos hay 2019, creo que es una consigna que la tenemos que pasar de boca a boca, que la tenemos que pasar a los militantes, a los vecinos, a las vecinas, porque es la única forma de que Argentina rompa estos ciclos históricos que nos contabas hace un rato, porque los 12 años, si uno se pone a mirar para atrás, es un periodo extremadamente largo de campo popular en lo que hace a nuestra historia. Y eso también es un motivo de tristeza. Nuestro país lleva 200 años sin lograr consolidar un modelo de patria. Llevamos 200 años donde la lucha entre la colonia y la patria se da todos los días, se da en la calle. Y bueno, fueron 12 años que por supuesto no son suficientes. Necesitamos 12, 20, 40, 60, 100 años de un modelo de patria para que esa patria se pueda consolidar de verdad y pueda soportar situaciones como la de estos 4 años en los cuales vuelve a querer imponerse un modelo colonial, porque hay que decirlo con todas las letras. Este gobierno tiene en la cabeza un modelo colonial, un modelo donde no hay industria nacional, donde no hay trabajadores, donde no hay sistema jubilatorio, en definitiva, donde hay un país con muy poquitos derechos y para muy pocos. Ayer recorríamos Berisso y estaba todavía de pie la planta de la SWIFT, donde en 3 turnos los trabajadores dormían a cama caliente, o sea, 8 horas y a la cama, y salían uno de la cama y volvían otros. Y esa es la Argentina que tienen en la cabeza. El presidente habló de la Argentina como supermercado del mundo. La verdad que nosotros queremos la Argentina como patria, no como supermercado de nadie. Queremos eso lo que queremos. Y entonces compartir un poco reflexiones sobre lo que pasa en nuestra economía un poco, pero en nuestra sociedad otro poco. Creo que nuestro espacio ha pecado de ser demasiado economicista en las últimas elecciones. Parece que entramos en el juego de hablar solamente de números y de economía, cuando en realidad nuestra razón de ser son los derechos. Nuestra razón de ser es la felicidad del pueblo, y la economía es ni más ni menos que una herramienta. No puede ser nunca el centro
de las políticas, sino una herramienta que a veces va cambiando para lograr los objetivos que buscamos. ¿Y cuáles son esos objetivos? Bueno, podríamos resumirlo en una patria libre, justa y soberana, pero también podemos pensarlo en un país con mucho trabajo formalizado y muy inclusiva. Y fíjense qué distinto con este gobierno. Este gobierno plantea el esfuerzo individual y los entrepreneurs, los emprendedores individuales, porque en realidad quieren un mundo sin recibo de sueldo, porque el recibo de sueldo es una forma de contrato donde el Estado se hace cargo de algunos derechos, por ejemplo el sistema jubilatorio, y el empleador también se tiene que hacer cargo de algunos derechos, por ejemplo las vacaciones, o por ejemplo el pago de los aportes para poder completar el sistema jubilatorio y el sistema de salud. Entonces hay una prédica permanente del gobierno en contra del trabajo formal, y hoy está teniendo un formato en contra también de los líderes sindicales. Se los muestra como si fueran los malos de la película, y creo que más allá de cualquier cuestión individual se los está atacando simplemente por ser quienes defienden los derechos de los trabajadores, por ser quienes defienden el mundo de esos derechos que tienen que estar incluidos en el trabajo formal. Pero para seguir con el tema, fíjense, el presidente dice que quiere un país con trabajo de calidad. Y cuando nosotros vemos lo que pasa en el siglo XXI, los trabajos de calidad tienen que ver sobre todo con la ciencia y la tecnología. Es un mundo que todos los días incorpora nuevas tecnologías que muchas veces destruyen puestos de trabajo de esos a los cuales estábamos acostumbrados durante el siglo XX. Y esta es una realidad que va a haber que enfrentar. No se puede un espacio como el nuestro, que lo tratan de mostrar como antiguo, tiene que ser muy moderno y entender e interpretar lo que pasa. Por eso es que para nosotros la ciencia y la tecnología tienen un lugar central, y para el presidente no. Fíjense, ellos dicen que quieren los empleos formales, de alta calidad. Sin embargo, una empresa como INVAP, una empresa que fue capaz de poner dos satélites de comunicaciones argentinos, completamente argentinos, y hay que estar orgullosos de completamente argentinos. Nosotros nos queremos integrar al mundo desde lo argentino, no para que el mundo se lleve todos nuestros puestos de trabajo. El gobierno le cortó los fondos para el tercer satélite. Entonces, ¿dónde está la apuesta de este gobierno a los puestos de trabajo de calidad? Cuando el gobierno restringe los fondos al CONICET, nosotros rápidamente cerramos los ojos y recordamos que recuperamos más de 1000 científicos, argentinas y argentinos, que trabajaban en el exterior y que retornaron a la patria para que todo ese conocimiento lo pudieran volcar en nuestro país. Eso también lo está cortando este gobierno. Todos los desarrollos tecnológicos que tienen que ver con la soberanía son muy importantes. Recordemos que en los 90 pasó lo mismo con todo lo que era la industria nacional de propulsión de cohetería, fue cortada a pedido de las grandes potencias internacionales. Entonces, acá se cruzan varios temas, ¿no? El trabajo formal, la ciencia y la tecnología, el desarrollo industrial nacional, y por supuesto también el tema del rol de las Fuerzas Armadas en nuestro país. El rol de las Fuerzas Armadas en nuestro país no tiene que ser ninguno, tiene que estar vinculado al desarrollo industrial, a que todo Sudamérica, en un futuro, cuando los espacios populares recobren el poder en nuestros países, en ese futuro todos los desarrollos tecnológicos tienen que estar orientados a que nosotros no seamos rehenes del complejo militar industrial de otros países y seamos compradores de sus armas. Nosotros tenemos que desarrollar las Fuerzas Armadas para la Paz, integradas en todo el continente, con radares que sean desarrollados por nosotros, con aviones que sean desarrollados por nosotros, con todo lo que tenga que ver con fabricaciones militares que sean con un sentido nacional y de la patria grande. Y eso va a aportar al desarrollo industrial. En muchos de los países industrializados hay un gran esfuerzo de los estados para que los desarrollos militares, en definitiva, después son aplicados a las cuestiones civiles, como por ejemplo las comunicaciones y las telecomunicaciones. Si nosotros renunciamos a tener desarrollos tecnológicos de esas características,
estamos desarrollando y estamos renunciando a la soberanía en el futuro. Y de estas cosas no se habla en nuestro país, porque al mismo tiempo tampoco se habla más de Malvinas. Entonces, todas las cuestiones tienen que ver con un modelo de patria confrontando con un modelo de colonia. Porque en realidad los ejércitos, decía el general Perón, son la última barrera de defensa de un país. La primera barrera de defensa de un país es el salario de sus trabajadoras y de sus trabajadores para defender la producción nacional y el consumo de esos productos. Entonces, fíjense de cuántas cosas hoy no se está hablando, cuántas cosas han salido del discurso público, porque en realidad el gobierno tampoco sabe cuál es su orientación económica. Lo que está haciendo es hablando mucho de finanzas. Por eso escuchamos hablar de endeudamiento, de las LEVAC del Banco Central, ahora de las LELIC. Pero de economía, ¿quién habla? De los puestos de trabajo, ¿quién habla? Del consumo de las clases populares, ¿quién habla? La verdad es que todas estas cuestiones, han salido, ¿no? Han salido del debate público. Por eso yo creo que nosotros tenemos que trabajar muy fuerte por la unidad. Pero esa unidad no puede construirse alrededor de personas ni de personajes. No puede construirse alrededor de fotos. Porque si la construimos alrededor de dirigentes, lo que estamos haciendo es construir alrededor de vanidades. Es construirla alrededor de apetencias personales, que son muy importantes y son valiosas. Pero mucho más valioso es tener un programa alrededor del cual construir. Y entonces que sean los dirigentes los que se paren de uno u otro lado del programa. Por eso es tan importante reuniones como esta. Por eso es tan importante asambleas como esta. Porque nosotros podemos discutir sobre el programa y con ese programa después presentárselo a los dirigentes. Y que sean ellos los que se acomoden. Entonces no va a haber ni bolilla negra ni discusión. Va a ser claro quienes quieran estar alrededor de un programa que pueda construir una patria o quienes quieren versiones un poquito mejores del gobierno que tenemos hoy. Y esa es la gran discusión, me parece, de la Argentina de aquí hasta la próxima elección. O mejor dicho, este año, para que el año que viene podamos dedicarlo completo a la próxima elección. Miren, es mucho lo que está en juego en la política. En Europa, cuando uno ve el proceso político, había dos partidos. Un partido socialista en casi todos los países y un partido de centro derecha o de derecha. Y lamentablemente, tanto en Francia como en España como en Inglaterra, los partidos socialistas fueron tomando el programa de la derecha. Fueron siendo cooptados por el discurso dominante y por la visión del programa financiero, el programa de los bancos. Y esto terminó que cuando les tocó llegar al gobierno, como alternativa, aplicaron programas parecidos al que tenían los gobiernos de centro derecha. Entonces, esto produjo una gran desilusión en los pueblos europeos. Y terminó, porque siempre el sistema tiene un plan, como válvula de escape, pequeños movimientos que lamentablemente son reducidos a movimientos testimoniales. Muy importantes a veces, muy importantes en su discurso, pero que no tienen un rol electoral preponderante. Y Argentina hoy, me parece a mí, enfrenta esta situación. Nosotros tenemos que estar convencidos que nuestro espacio no debe tener un rol de protesta, no debe tener solamente un rol testimonial, sino que debe tener un rol de conquista del poder para aplicar un programa de patria que incluya a los 40 millones de argentinos y que esté inserto en la patria grande, primero sudamericana y después de toda Latinoamérica. ¡Bravo! Esto es lo que está en discusión. Esto es lo que está en discusión en esta etapa. Por eso, invitémonos todas y todos a permanentemente hacer estas reuniones y que de abajo hacia arriba salga ese programa. Y que no sea un programa de generalidades. Queremos que haya puestos de trabajo. Bueno, que haya un poquito de cómo. Porque esto es lo que va a definir. Todo el mundo quiere que haya muchos puestos de trabajo. Entonces me parece que
las preguntas debieran estar vinculadas a cuestiones concretas. Por ejemplo, ¿qué tipo de sistema jubilatorio querés? ¿Querés retomar el que habíamos ido armando, que es insuficiente, que no dio todas las respuestas? Porque nos corren diciendo, ustedes no habían llegado a un sistema perfecto. No, está claro que no. Pero también está claro que el que hay ahora va marcha atrás. El nuestro por lo menos iba en el sentido adecuado. Este va en el sentido contrario. No nos dejemos correr. No tengamos vergüenza de decir lo que fue estos 12 años. Pero tampoco le quememos la cabeza a la comunidad con los 12 años. Preocupémonos más, me parece a mí, humildemente, en las propuestas para los tiempos que vienen. Porque lo que logramos hacer es propiedad del pueblo argentino. No es propiedad nuestra, es propiedad de todo el pueblo argentino. Entonces, no le podemos reclamar más. Otro segundo eje sería, ¿usted piensa que hay que regular más al sistema financiero o hay que dejarlo más libre? Esa palabra que tiene tantas connotaciones hermosas, pero que se usa en un sentido tan perverso, ¿no? Porque cuando solamente son libres los que tienen el poder, los que tienen la sartén por el mango, a la mayoría le va muy mal. ¿Más regulación al sistema financiero o menos? ¿Más regulación al comercio exterior o menos? Nosotros estamos convencidos que se puede perfeccionar y mejorar en muchísimo lo que se hizo en nuestra etapa. Nosotros administramos el comercio exterior, pero esto hay que hacerlo con más fortaleza y más institucionalidad. Por ejemplo, ustedes saben que en la cárcel los presos comemos manzanas chilenas. Dios. Mientras en el Valle de Río Negro la manzana y la pera no se puede sacar porque no hay precio, el gobierno compra manzanas chilenas para dar de comer a los presos. Algo está muy mal en la Argentina. Limones de España, madre. En el mercado central, limones de España, frutas de muchos países. Entonces, ahí claramente habría que plantear que necesitamos agencias de desarrollo local para las economías de las provincias. A mí no me gusta decir economías regionales, porque parece que hay economías regionales en el interior y una economía que es de la ciudad de Buenos Aires. No, son las economías de cada uno de las provincias argentinas. Entonces, hay cosas que no se pueden pensar desde Buenos Aires. Tiene que haber agencias regionales de desarrollo comercial y administración del comercio exterior de cada una de las regiones con distinto tipo de producción. Para Cuyo, para el Valle de Río Negro, para los cítricos, para algunos sectores de la carne, porque muchas veces los productores pagan el pato de una cadena de comercialización que es muy injusta. ¿Cuál va a ser el rol de los supermercados en la Argentina del campo nacional y popular? ¿Van a estar libres o va a haber mayor regulación? Porque los supermercados hoy en día al mismo tiempo joroban al consumidor y joroban al productor nacional. Son los grandes aliados de las cadenas internacionales, transnacionales como Procter & Gamble o Unilever, de productos de consumo masivo, mientras tratan muy mal a los productores argentinos de menor escala. Y nosotros eso lo tenemos que revertir. Nosotros necesitamos que la cadena de comercialización esté orientada a fomentar al productor local, a darle una mano al productor local, no a darle una mano a los más poderosos, que además son los principales anunciantes de los medios de comunicación masiva. Porque mucho se habla de la pauta pública, pero nadie habla de la pauta privada, claro, que es mucho más grande. ¿Y qué impacto tiene eso en la formación de monopolios y oligopolios que le sacan al consumidor argentino gran parte de su ingreso a través de precios demasiado altos? Entonces, fíjense que en poquitos temas podemos poner ejes para debatir de qué lado está cada uno de los dirigentes en el tiempo que viene. Y esa es una tarea militante, es una tarea de base, no es una tarea que hay que dejársela a los grandes intelectuales de la economía, porque la verdad es que también la formación económica, que es una ciencia social y una ciencia exacta, tiene mucho más de discurso ideológico que de ciencia muchas veces. Fíjense ahora, vino el mejor equipo de los últimos 50 años, la inflación no iba a ser un tema en el gobierno y sin embargo
cualquier inflación es peor que la del peor año de nuestro gobierno. Y además al mismo tiempo el consumo popular cae, y además al mismo tiempo el país no crece, y además al mismo tiempo los productores nacionales están cada vez peor y cada vez más preocupados. Entonces, me parece que esa es la tarea a la que hay que abocarse desde todos los lugares de participación, como es este centro de estudios, sin tenerle miedo, porque nadie sabe más que el pueblo. No hay que creerle a los que vienen con grandes discursos. Nadie sabe más del pueblo lo que le pasa a cada una de las vecinas y vecinos en cada rincón de nuestra patria. Y después el tema de los derechos, ¿no? ¿Cómo puede ser que se acepte graciosamente que se van perdiendo derechos en nuestro país? Hoy, a partir de las leyes que se votaron en un marco de violencia realmente desconocido durante décadas en la Argentina, usando las fuerzas de seguridad como fuerza de represión, tenemos un sistema de jubilados donde hay jubilados de primera y de segunda. En nuestro sistema, con todas sus imperfecciones, todas las mujeres y varones accedían al mismo derecho. Con la moratoria, todas las mujeres y varones accedían al mismo derecho. Que además para nosotros fue una política de género, no solo una política hacia la tercera edad, porque alrededor del 70% de quienes accedieron a una jubilación con la moratoria eran mujeres. Entonces fíjense la importancia de esta política de género, porque que el capitalismo no quiera remunerar en blanco el trabajo de muchas mujeres, no quiere decir que esas mujeres no hayan trabajado. Por eso había que reconocerles el derecho jubilatorio, más allá de que el capitalismo financiero se negaba a esto. Nosotros tuvimos la fortaleza y la valentía de hacerlo. Pero hoy ya no. Hoy se va a quitar. Hoy se quita este derecho y hay una especie de pensión graciable a quienes no cumplieron los 30 años, que tiene un primer marco de injusticia. El que tuvo 28 años de aporte no accede a la jubilación, el que tuvo 31 sí, y el que tiene 2 accede al mismo derecho que el que tiene 28. En nuestro sistema cada uno completaba sus ingresos con la moratoria. Eso también le da un marco de equidad a la igualdad. Es la igualdad con equidad. Entonces fíjense, ¿no? Y además hay un sistema de primera y de segunda. El sistema de primera, con una nueva ley de movilidad, que es la ley de movilidad que nosotros diseñamos, todos los años permitió a las jubiladas y jubilados estar un poquito mejor. Bueno, eso ya no va a existir más. Ustedes vieron que el último aumento fue del 4% en vez de ser del 14%. Y más allá que en el futuro recupere, la base sobre la que se calcula es un 10% menor. Quiere decir que cuando termine este año, va a ser igual que el 13% de la Rúa. Le van a haber quitado a los jubiladas y jubilados alrededor del 13% sin decirlo. Al mismo tiempo que dicen que le dan el 85% móvil, cosa que también es otro engaño. Entonces, se han perdido derechos. Alrededor del 60% de la población no va a tener los 30 años, sin contar a las mujeres que están fuera del mercado laboral. Va a haber más jubilados de segunda que de primera en la República Argentina. Por eso es muy importante esta campaña que se está haciendo para juntar firmas, para poder terminar con este sistema jubilatorio, que además estoy seguro que el gobierno va a ir por más en la etapa